No tengan miedo, dice el Señor. Es uno de los mensajes más importantes de su resurrección. Cuando ve a las mujeres en el sepulcro, les dice, no tengan miedo. Vayan y díganle a mis hermanos que los veré, que vayan a Galilea, ahí me verán. Esto es importantísimo porque, bueno, antes que nada, déjame darte la bienvenida una vez más a estos programas informativos de noticias, a estos programas donde el objetivo es informarte, es darte a conocer lo que está pasando en la iglesia el día de hoy a nivel mundial, pero que te perjudica directa o indirectamente a ti. Ya teníamos tiempo que no hacíamos esto, bueno, pues tú sabes, la Semana Santa, y sí hicimos en Semana Santa, pero bueno, pues estamos de regreso, ¿no? A este programa de información donde te tenemos que orientar para aprender juntos y sobre todo para estar preparados para las pruebas. Y bien, ojalá y nos acompañes, ojalá y te quedes todo el video, va a estar interesante, va a haber noticias muy importantes y bueno, temas que a lo mejor no nos van a agradar mucho, pero tenemos que saberlos, porque te guste o no, esto nos afecta a todos, todo el que esté en el mundo católico es afectado por los asuntos de la iglesia. Bueno, y antes que nada, como te digo, lo más importante, no tengan miedo. Igual nosotros, no tener miedo de decir la verdad. La guerra continúa. El Maestro resucitó, celebramos ese grandioso acontecimiento donde al que seguimos no es un Dios muerto, es un Dios vivo que venció a la muerte, que venció a los demonios y que sin duda alguna vencerá igualmente otra vez a los demonios, al mundo y a la carne. Nosotros nos queda seguirlo, dar testimonio de él, estar con él en las buenas y en las malas, estar al lado de él aunque corramos su misma suerte, y ese es el reto para los católicos. En casos concretos, lo que tenemos que hacer es informarnos. Si tú no te informas, no vas a poder seguir al Maestro de la forma correcta. Hay problemas en la iglesia y los vamos a hablar. En eso radicalmente consiste el que seamos amigos de Jesús o no seamos amigos de Jesús. Porque hablar solo lo bonito, solo lo agradable, pues ¿eso qué? Como yo hacer videos de 10 pasos para rezar el rosario, 10 pasos para esta oración. Está muy bien, pero hay temas serios, hay temas complicados, hay temas que tenemos que tratarlos. Sobre todo, tú tienes que informarte, tienes que saber lo que está pasando y tomar tu propia decisión para que hagas uso de tu libertad de la forma que tú quieras y entonces te conviertas en un buen católico, en un buen cristiano. Gracias por acompañarme. Vámonos a las noticias. Tenemos programa fuerte el día de hoy y temas que no le van a gustar a mucha gente que digamos. Vámonos con, bueno, no. Primero vamos a tocar este punto. Vámonos por orden, más que ahí lo dejé. Este tema es súper importante. Dice, operación neutralizar al nuncio. Esto ya se ve en la Conferencia Episcopal Española, donde, para resumirlo rapidísimo y no ser tan aburrido el programa, sobre todo te voy a invitar a la fuente, te voy a invitar para que tú lo leas y saques tu propia conclusión, ¿verdad? No te quedes solamente con lo que yo te diga. Esto básicamente es una mafia que está pasando en la iglesia española. Es muy triste darnos cuenta de que en la iglesia, en el alto clero, hay mafia, hay sectas. Por eso cuando nosotros decimos que son hijos de Lucifer, que son obispos apóstatas, que son cardenales que solamente están ahí infiltrados, no es mentira. Lee este artículo, por favor. No lo voy a leer yo aquí literal porque tiene problemas con los términos, ¿no? La censura, acuérdate. Pero en este artículo te vas a dar cuenta que hay una mafia declarada, unas sectas dentro de los obispos españoles, dentro de los cardenales. Y hay una mafia en los nombramientos de los obispos.
Entonces a nosotros como católicos se nos hace creer una cosa, de que a los obispos, a los cardenales, es el Espíritu Santo quien nos elige. Pero nos damos cuenta que no siguieron los consejos del Espíritu Santo, y esto es una mafia donde se unen o se ungen obispos a los que a ellos les conviene, donde se apoderaron del poder de la iglesia e hicieron lo que quisieron con sus marramucias, y entonces han convertido la diócesis de España, y no nomás ellas, sino muchas más, las conferencias episcopales, en una cueva de bandidos, en un nido de ratas, donde lo que tenemos aquí son pura gente vividora, gente chueca, gente que no tiene fe en la iglesia, gente que nomás está ahí dando un discurso doble. Por un lado, hablan al pueblo de Dios como un elevamensos, y después por otro lado hacen una sarta de marramucias, negocios, hacen una seria corrupción al más no poder dentro de la iglesia católica, sectarismo, y no se enfocan estos queridos obispos en lo que deben de enfocarse, sino que se basan del poder para vivir como reyes y robar al pueblo. Eso no fue lo que Dios quiso. Es importante que tengamos claro esta postura. Yo entiendo que puede haber gente que se enoje, que se moleste, que diga que yo estoy hablando de más, pero investígalo. Ahí está la fuente, te la dejo en la caja de descripciones para que tú vayas a leer el artículo y te vayas dando cuenta. Con un poquitito de cabeza que tenga 5 centímetros de frente, te vas a dar cuenta que es una mafia, que son una bola de sectarios allí, hijos del diablo, como les llamó Jesucristo. Y que solamente usan ese discurso de que a los obispos los elige el Espíritu Santo para hacernos creer a nosotros de que sí es el Espíritu Santo, cuando en realidad ellos no le hacen caso al Espíritu Santo, ni trabajan por el Espíritu Santo, ni están a favor de lo que el Espíritu Santo les dice, solo defienden sus intereses. En este artículo te vas a encontrar a 2 cardenales que hacen de las suyas en la diócesis y que solamente dan una fachada que no es. Te vas a encontrar a personas que son más ateos que los que atacan a la iglesia y solamente están ahí para robar, para vivir como tipo políticos. Así más o menos es la situación en la iglesia católica en España. No lo podemos negar, señores. Yo sé que hay gente que se va a molestar, ni modo, así es esto, pero no lo podemos negar. La siguiente noticia, o la siguiente artículo que quiero que reflexionemos juntos, habla de lo que ya hemos venido tratando. Los intereses de los alemanes, los intereses de estos obispos infiltrados, que no estoy señalando a todos, pero hay muchos. En resumidas cuentas, esto ya tiene tiempo que se ve venir. O sea, ya es un plan viejo, que ahorita lo que estamos analizando nosotros, o lo que nos estamos dando cuenta, es la cosecha de ese plan. Pero esto ya tiene gestándose mucho tiempo después, mucho tiempo antes. Y ahora nada más estamos viendo los truenos, pero de lo que ya se planeó. ¿Qué es lo que se planeó? Estos también son infiltrados. Y la iglesia alemana es bandida por excelencia. Cobra impuestos si tú quieres recibir los servicios litúrgicos. Si quieres recibir el bautismo, si quieres recibir los sacramentos, cobra impuestos directamente de como si pagaras renta rústica o el predial. Cada año de tu salario te llega un impuesto que tienes que pagar como una cuota para pertenecer a la iglesia en Alemania. Los alemanes tienen mucho dinero, mucho. Entonces, estos hombres son pervertidos. Lutero, ¿de dónde salió? Aguas con eso, ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado, aguas con los alemanes. ¿Qué es lo que los alemanes quieren principalmente? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, pues los alemanes principalmente ellos quieren que pues estas cositas, ¿no? Aquí está. La génesis del cambio correspondiente
por la iglesia alemana. Bueno, aquí está hablando de lo que los alemanes están pidiendo, ¿no? Pero ¿qué quiere la iglesia alemana? Cambiar la moral sexual de la iglesia, cambiar el celibato sacerdotal y el papel de las mujeres y el de los laicos. Tú lo puedes escuchar como algo, oh, qué interesante, qué bueno, no, qué bien. No es cierto. En la moral sexual quieren que se bendizca el pecado, quieren que se tolere, que se tome al mismo nivel un matrimonio que otro, que eso no fue lo que Jesús nos dejó y la iglesia no lo va a soportar, ¿no? Es contradecir totalmente a los papas anteriores, la tradición, las escrituras y el magisterio de la iglesia. Y quieren cambiarlo a fuerza de garrote, o sí, o sí. Y la pregunta es, ¿por qué los dejan? ¿Por qué permiten que estos alemanes hagan de la suya? En cuanto al celibato, quieren romper el celibato usando como pretexto los escándalos de abusos sexuales que se han dado entre los sacerdotes. O sea, quieren justificar al abusador y hacer parecer a la iglesia católica, la doctrina de la iglesia ridícula, que por imponer o por sugerir el celibato en la iglesia católica, que está bien fundamentado su razón de ser, pues ellos dicen que la culpa es de la iglesia, del celibato, ¿no? Entonces usan los abusos sexuales como instrumento para conseguir sus fines. Los que están abusando sexualmente son perversos, sean curas o no sean curas, estén casados o no estén casados, por Dios. No nomás los curas abusan, sino también los casados. Tenemos miles de abusos en casa y no es porque sean con el celibato, pero ellos a donde van sigilosamente es a poner la doctrina de la iglesia como ridícula y a usar estos crímenes de estos pervertidos para justificar ese cambio. Pero en realidad lo que quieren es destruir la iglesia católica, destruir el celibato, destruir lo que tanto tiempo nos costó y lo único lindo que nos queda, que es la tradición. Eso es donde van estas personas, ¿no? Por otro lado, también tenemos que quieren elevar a las mujeres al rango de sacerdotisas. Quieren hacer que todas las mujeres sean sacerdotisas, como los anglicanos también, ¿no? Entonces, la pregunta que te haces tú, ¿qué son estos hombres? ¿Son pastores o son lobos con piel de oveja? Están contradiciendo las escrituras, están contradiciendo la tradición, están contradiciendo al magisterio de la iglesia, están contradiciendo la naturaleza. Entonces, ¿qué son estos hombres? ¿Qué son? ¿En qué se han convertido? No los podemos llamar obispos legítimos, no los podemos llamar pastores legítimos, traidores, sí, porque están contradiciendo las mismas escrituras, que ni el mismo Cristo las contradijo. Están obedeciendo a la agenda mundial. Se puede presumir que son trabajadores del nuevo orden mundial. Y esos no son amigos de Cristo. El nuevo orden mundial no se la lleva con Jesucristo. No te equivoques. El nuevo orden mundial es enemigo de Cristo y es a Cristo al que quieren quitar de nuestra vida, de nuestros corazones, de nuestra sociedad, de nuestros pueblos. Y estos obispos, supuestamente, son lobos con piel de oveja que se infiltraron, que los apoyaron, que los financian económicamente y que están ahí para destruir la iglesia. No nos vamos a negar que donde quiera hay traidores. En la política hay traidores, en las parejas hay traidores, en las escuelas hay traidores, en las empresas hay traidores, donde quiera hay traidores. Y estos obispos son unos de ellos, que están en la iglesia y que están aquí traicionando a su propio pueblo y no los han quitado, no los han removido. Hay sacerdotes y obispos dignos de excomunión. Deben de ser excomulgados de acuerdo a la ley canónica de la iglesia, al derecho canónico, y no lo han hecho. El padre que simuló la boda en Argentina debe de ser descomulgado. ¿Cuándo? Si nomás lo cambiaron de parroquia. El sacerdote jesuita de Estados Unidos, James, no me acuerdo bien el apellido, también debe ser excomulgado. ¿Cuándo lo han excomulgado? Estos alemanes, muchos de ellos también deben ser excomulgados. ¿Cuándo los han excomulgado? Entonces, ¿qué estás haciendo? Dejar que el lobo entre y despedace a las ovejas. Porque a partir
de que empezaron a florecer estas doctrinas de estos apóstatas herejes, el pueblo de Dios se ha dispersado bastante y las ovejas han sufrido daño terrible, han abandonado a la iglesia. El punto está: ¿cuántas personas no murieron con las ideas de estos animales que se llaman obispos, apóstatas, y están condenadas? Estos, si no se arrepienten, su destino es el infierno. Sin temor a equivocarme, su destino es el infierno. Entonces, ¿a cuántas almas nos están llevando por delante estos hombres que son líderes, que son guías, que son autoridades y no las quitan? ¿Cuándo, maldita sea, cuándo se van a preocupar por el infierno en el Vaticano y van a dejar de jugar a su diplomacia con los gobiernos herejes? ¿Cuándo se van a preocupar por no dejar que sus almas se vayan al reino de Satanás? ¿Cuándo, no? Este es un tema que tenemos que hacerlo nosotros énfasis y es digno de reflexión, ¿no? Porque la gente se está condenando, la gente que se muere en pecado mortal, católico o no, se va al infierno. Entonces eso no importa, pero si te alejas del catolicismo, si te alejas de la comunión, de la confesión, de la unción de los enfermos, de los sacramentos, te estás alejando de Cristo automáticamente y te vas a condenar. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica, no la hay, no la hay. Dejémonos de estupideces y de estar pensando que porque eres cristiano, que bueno, el término cristiano, dicho sea de paso, es de nosotros. Los protestantes se apoderaron de él. Pero siendo luterano, ¿vas a pensar tú que te vas a salvar? No, señor, ahí no hay salvación. La salvación está en la Iglesia Católica Romana, a la cual quieren despedazar. Vámonos con la siguiente noticia. Tenemos aquí algo importante también, volviendo a las curias, a las congregaciones, las amistades peligrosas de la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? De la diócesis que te venimos hablando, de los obispos, de los cardenales que hacen de las suyas en España, mafiosos. Estamos hablando de la jerarquía española y de los jesuitas. Tienen una amistad, una peligrosísima amistad. Dice que denuncia, hace y prensa, denuncia la vinculaciones económicas de la Conferencia Episcopal Española y de la Compañía de Jesús con un portal religioso digital que disiente con frecuencia de la doctrina de la Iglesia Católica. En cristiano, están lavando o están mezclándose mucho con dinero la compañía de jesuitas en España y la jerarquía grande, los grandes obispos, los cardenales, con una fundación que va contra de los principios de la Iglesia, lo cual hasta han utilizado la figura del Papa para dar educación. Esta compañía, lo que está haciendo es buscando el nuevo orden mundial. Esta agencia a la cual vinculan lo peligroso de sus amistades se llama Religión Digital. Está vinculada con una comisión pontificia también que promueve el aborto, que promueve ciertas cuestiones que, bueno, van en contra del magisterio de la Iglesia. Y estos hombres gastan mucho dinero, están vinculados económicamente con esas organizaciones. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que estamos hablando? Hay una unión entre los jesuitas, entre la alta jerarquía de España, con fundaciones que obedecen a la nueva agenda mundial, a la nueva reestructuración que quieren hacer de la sociedad, a la nueva cultura que nos quieren imponer o sí, a fuerza de machetazo al ser humano, al gobierno totalitario que quiere someter al hombre. Vamos a dejarte los links. En serio, no podemos hablar mucho de esto abiertamente porque nos callan, nos censuran, nos castigan, pero te dejamos la fuente para que vayas y leas el artículo. Tú no eres tonto, eres un hombre sabio, mujer sabia, y vas a darte cuenta de lo que te estamos diciendo y tú vas a sacar tus propias conclusiones. ¿Qué hace la Compañía de Jesús metida ahí? No sabemos. ¿Qué hace la alta jerarquía de España? Pues no sabemos, pero cosas buenas no. Están mezclando dinero, están trabajando para la élite mundial. Hay otros artículos que no pasé, donde el Papa apoya a ciertos gobiernos
que está en contra del magisterio de la iglesia y está en contra de lo que dice Jesús. Y la pregunta es, la pregunta del millón, ¿qué hace el Santo Padre metido en eso? ¿Por qué? ¿Qué hace ahí con toda la curia romana? El mismo cardenal Robert Sarah, no, el cardenal Robert Sarah no, me equivoqué. El cardenal Joseph Zen de China dijo una cosa muy interesante, que siga jugando la Secretaría de Estado a la diplomacia con el rey de la mentira o el padre de la mentira. Entonces, ¿a qué está jugando el Vaticano? Aquí están jugando con el apoyo de los gobiernos del nuevo orden mundial. ¿De qué se trata esto? Y vemos a estas compañías de los jesuitas. Bueno, los jesuitas han tenido un pasado muy oscuro, muy oscuro. Han salido de la compañía de Jesús grandes masones. Entonces ha tenido un pasado muy negro porque se ha mezclado con masones. Y eso es algo que nos queda como duditas, ¿no? Muchas dudas. Y ahora vemos que están trabajando con fundaciones que quieren obedecer los intereses de este mundo y se vinculan económicamente. Hay lavado de dinero, hay transacciones oscuras, hay complicidad en abusos sexuales, hay apoyo a las nuevas ideas mundanas. Entonces, ¿estos hombres serán de Jesús realmente? ¿Compañía de Jesús o compañía de Lucifer? ¿De qué estamos hablando, no? Es importante que tengamos en cuenta esto. Por un lado, tenemos la persecución de la iglesia, así, por medio de sus prelados. Por otro lado, también tenemos estas manifestaciones, porque aquí, por ejemplo, agreden a sacerdote en la Santa Misa de Cena del Señor. Ve a leer, por favor, el artículo. Esto pasó en San Cristóbal, Venezuela. Una mujer que entró sin mascarilla, sin nada de seguridad. Aquí vemos el video. Entró sin problema ninguno, sin nada de protección, y agrede al sacerdote católico, ¿no? Le da esto. Si no es persecución, si no es una obra de Satanás, ¿de quién es esa obra? Que alguien me diga, porque yo no lo entiendo. Por favor explíquenmelo. Si no es una obra de Lucifer, el entrar a los sacramentos, a las misas, y bofetear a los padres, perseguir, prohibir los cultos, impedir a toda consta y sobre todo plantarte frente a los cultos para que no se haga. Si no es una persecución de Lucifer, entonces ¿de quién es? Ponle el eslogan que quieras, tú ponle el eslogan que tú quieras, pero si no es de Lucifer el que mueve esto, ¿quién lo mueve? No voy a hablar de otras partes. En mi pueblo, en este Viernes Santo, las cantinas estuvieron a reventar mientras el Vía Cruz se prohibió. Los cultos religiosos estuvieron muy limitados y muy ambiguos, mientras las cantinas, los burdeles llenísimos de gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Una persecución, aunque no se diga, pero se está viendo, de los cultos de la iglesia, de las misas, por fuera y por dentro de la misma iglesia. Entonces, dices tú, oye, si no ves la mano de la bestia, entonces o no tienes inteligencia o no quieres ver, o sea, de a tiro, ¿no? Esta mujer entró sin cubrebocas, supuestamente no le negaron el acceso, toda la gente entró, hizo este escándalo que pues, supuestamente por una crisis nerviosa. ¿Nerviosa de quién? ¿Por quién era impulsada esta damita? Pues por Lucifer. ¿Por quién más? Principios cristianos no tiene el ataque, el odio. Hemos visto ataque a las iglesias de terroristas, hemos visto destrozos de parroquias, hemos visto persecución a los cultos, dentro y fuera de la iglesia. Entonces, ¿de quién es? ¿De quién se trata? ¿Quién es el jefe ahí? ¿De qué estamos hablando? Señores, esto está muy feo. Tenemos que verlo. Te invito a que vayas a leer, por favor, el artículo de que te voy a dejar en la fuente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Otra persecución acá sucedió en Polonia. El Viernes Santo, en Parroquia Católica Polaca, en Londres. Dice, la policía se excedió enormemente en sus poderes al detener el servicio del Viernes Santo. El Viernes Santo se celebraba la liturgia de la adoración de la cruz, y celebrábamos leer la Vía Cruz y la pasión de Jesús en todos los templos del mundo. Bueno, pues en este caso, la policía entró a este templo, al templo aquí,
corrió a la gente, la mandó a su casa amenazándola de que si no se iban a meterlos a la cárcel o unas multas severas. Paró el culto en seco la policía y dijo que el culto era ilegal. El padre Fortea ya lo había dicho en un video importantísimo del Apocalipsis, donde estaba diciendo el padre: los católicos van a ser perseguidos, los católicos van a ser perseguidos legalmente, porque los gobiernos van a hacer leyes que vayan en contra de la libertad de religión católica. Y si los padres no entienden, les van a decir: ¿sabes qué? Esto es ilegal, por lo tanto, fuera la gente, te llevo a la cárcel, o te callas, o te multo, o te encarcelo. Y ya está pasando. El padre Fortea lo dijo hace 5 años atrás. Ya está pasando ahorita. Ya pasó, ya empezó. Esto ya comenzó. En Viernes Santo, ir a parar ese culto, la patrulla, meterse a la catedral, blasfemando y todo lo que tú quieras, y decirle a la gente: lárguense de aquí porque esto es ilegal. ¿Bajo quién? Pues bajo mis leyes. ¿Qué leyes? Las del gobierno. Y cállense. ¿Y quién está en el gobierno? Para ver, masones, anticristianos, satanistas. ¿Y qué? Lárgate. Con el eslogan de te estoy protegiendo. ¿Acá? Yo te protejo de tu salud, por eso no me interesa que estés aquí. Y como no me interesa que estés aquí, lárgate. Vas a hacer lo que yo diga, porque yo te estoy protegiendo. Y dame el voto. Y dame todo, ¿eh? No. Paga los impuestos. Manténme. Dame dinero. Dame tu dinero porque yo lo ocupo para robarte y para sacrificarte. Con tus mismos medios te voy a sacrificar. Así más o menos están las cuestiones. Así, te digo, es peligroso hablar más claro porque nos pueden censurar. Pero más o menos así están las cuestiones. Y se permite toda persecución a los cristianos. Ya empezó, de veras, ya está aquí y es a lo que nos vamos a tener que enfrentar nosotros. Como te venía diciendo, no eres profeta, no eres amigo de Jesús, si no denuncias, si no anuncias, si no hablas la verdad. Yo entiendo que nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado y aún así nos pueden censurar en cualquier momento. Pero yo entiendo que tenemos que ser cautelosos para seguir con ustedes. Pero, por favor, yo pienso que la mejor herramienta es dándote los links. Tú ve, lee, investiga, deduce y saca tu conclusión de que si yo estoy mintiendo o estoy hablando la verdad. Además, tú lo vas a ver alrededor de tu círculo social. Está pasando tanto en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Estos brotes ya se están viendo, no los podemos ocultar. Así es que yo te invito a que vayas. Te invito a que veas estas cosas y sobre todo a que digas tú, bueno, si está pasando o no está pasando, porque dices tú, si es correcto o no es correcto, si está sucediendo o no está sucediendo, porque es algo que ya está aquí. Y entonces debes de decir tú, bueno, déjame investigar a ver qué pasa, ¿no? Déjame ver a ver qué es, porque acuérdate que católico bien instruido jamás será confundido. Gracias por acompañarme. Te invito a que vayas a la fuente, a que leas, a que vayas a ver los links. Y sobre todo te invito a que te suscribas al canal, a que compartas, a que actives la campanita, a que nos regales un like si te gustó el video y a que te informes para que tú y yo razonemos juntos para enfrentar esta batalla espiritual a la que nos vamos a enfrentar como católicos. Hasta pronto y bendiciones.